En la parte anterior, comenzamos a mirar la historia desde un ángulo completamente distinto. La criatura, que hasta entonces había sido solo una figura temida y perseguida, empezó a revelarse como un ser capaz de observar, aprender y sentir. A través de su mirada, descubrimos cómo, poco a poco, fue comprendiendo el lenguaje, las emociones humanas y el deseo profundo de pertenecer a un mundo que parecía negarle su lugar. Pero mientras ese aprendizaje avanzaba, la vida de Víctor Frankenstein se hundía cada vez más en la culpa. La muerte de Justine dejó una herida imposible de cerrar, y el peso de la responsabilidad comenzó a perseguirlo sin descanso. Ni la compañía de su familia, ni la belleza del paisaje podían aliviar el tormento que llevaba dentro. En los capítulos 14 y 15 nos adentramos en un momento decisivo de la historia. El viaje hacia las montañas, hacia los paisajes imponentes de los Alpes y el glaciar de Mont Blanc, se convierte para Víctor en un intento desesperado de encontrar paz en medio de la grandeza de la naturaleza. Sin embargo, ese refugio pronto se transformará en escenario de un encuentro inevitable. Allí, entre el hielo y el silencio de las cumbres, creador y criatura volverán a encontrarse frente a frente. Pero esta vez algo será diferente. La criatura no llega para atacar. Llega para pedir algo mucho más inquietante: ser escuchada. Y así comienza el relato que cambiará para siempre la forma en que entendemos a este extraño y trágico ser. Capítulo 14. Cuando la mente ha estado intensamente ocupada en una rápida sucesión de acontecimientos, nada es más doloroso que la mortal calma de apatía y certidumbre que surge a continuación y que impide que el alma sienta ni esperanza ni temor. Justine murió. Descansó. Y yo estaba vivo. La sangre corría libremente por mis venas, pero un peso de desesperación y remordimiento me aplastaba el corazón y nada podía aliviar ese dolor. El sueño huía de mis ojos. Vagaba como un alma en pena, porque había cometido actos malvados y horribles que ni siquiera se pueden describir. Y estaba convencido, aún cometería más, muchos más. Sin embargo, mi corazón rebosaba de cariño y bondad. Mi vida había comenzado con buenas intenciones, y había deseado que llegara el momento en que pudiera ponerlas en práctica y convertirme en una persona útil para mis semejantes. Ahora todo se había derrumbado. En vez de tener la conciencia tranquila, que me permitiera revisar mis actos con autocomplacencia y a partir de ese punto, albergar promesas de nuevas esperanzas, estaba abrumado por los remordimientos y la culpa, y me entregaba a un infierno de torturas infinitas que ni siquiera pueden describirse. Este estado de ánimo minó mi salud, que se había restablecido por completo desde el primer ataque que había sufrido. No soportaba la presencia de nadie. Cualquier gesto de alegría o satisfacción era una tortura para mí. La soledad era mi único consuelo. Una soledad profunda, negra, como la muerte. Mi padre observó con dolor el perceptible cambio que había tenido lugar en mi conducta y mis costumbres, e intentó razonar conmigo sobre la locura que suponía entregarse a un dolor desmesurado. ¿Crees que yo no sufro, Víctor?, dijo. Nadie puede querer a un muchacho más de lo que yo quería a tu hermano. Y las lágrimas anegaron sus ojos cuando dijo aquello. Pero ¿no es nuestro deber para con los que siguen vivos intentar refrenarnos y no aumentar su tristeza mostrando un dolor exagerado? Y también es un deber para contigo mismo, porque la pena excesiva impide mejorar y sentirse alegre, e incluso impide realizar las tareas cotidianas sin las cuales ningún hombre puede vivir en sociedad.
Aquel consejo, aunque era bueno, era de todo punto inaplicable en mi caso. Yo debería haber sido el primero en ocultar mi dolor y consolar a mis seres queridos. Si los remordimientos no hubieran mezclado su amargura con el resto de mis emociones. En aquel momento, solo podía responder a mi padre con una mirada de desesperación e intentar apartarme de su vista. Por aquel entonces, nos fuimos a vivir a nuestra casa de Bellerive. Este cambio me resultó especialmente agradable. El cierre de las puertas de la ciudad, habitualmente a las 10 en punto, y la imposibilidad de permanecer en el lago después de esa hora, convertían nuestra permanencia dentro de los muros de Ginebra en una obligación muy desagradable para mí. Ahora era libre. A menudo, después de que el resto de la familia se hubiera retirado a dormir, yo cogía el bote y pasaba la noche sobre las aguas. Algunas veces, con las velas desplegadas, me dejaba arrastrar por el viento, y en otras ocasiones, después de remar hasta el centro del lago, dejaba que el bote siguiera su propio curso y me entregaba a mis dolorosas reflexiones. Muchas veces estuve tentado, cuando todo era paz a mi alrededor y yo era lo único que vagaba desasosegado y sin descanso en una escena tan maravillosa y celestial, si exceptúo a algún murciélago solitario o las ranas, cuyo croar áspero y rítmico se oía solo cuando me aproximaba a las orillas. Muchas veces, estuve tentado de arrojarme al lago callado y en calma, para que las aguas me engulleran a mí y a mis calamidades para siempre. Pero me detenía cuando pensaba en la heroica y abnegada Elizabeth, a quien tanto quería y cuya existencia estaba íntimamente ligada a la mía. Y también pensaba en mi padre y en el hermano que me quedaba. ¿Acaso mi miserable deserción no los dejaría abandonados y desprotegidos a merced de la maldad del monstruo que había arrojado entre ellos? En esos momentos me entregaba al llanto amargamente y deseaba que la paz volviera a mi mente solo porque así podría intentar consolarlos y procurarles felicidad. Pero no pudo ser. Los remordimientos frustraban cualquier esperanza. Yo había sido el responsable de un mal irremediable y vivía con el constante temor de que el monstruo que yo había creado pudiera perpetrar algún nuevo crimen. Tenía el oscuro presentimiento de que aquello no había acabado y de que aún cometería algún crimen señalado, el cual, por su enormidad, casi borraría el recuerdo de sus maldades pasadas. En tanto quedara vivo alguien a quien yo pudiera amar, siempre tendría razones para tener miedo. La repugnancia que sentía hacia aquel maldito demonio apenas se puede concebir. Cuando pensaba en él, me rechinaban los dientes, mis ojos se inyectaban en sangre, y deseaba ardientemente destruir aquella vida que tan inconscientemente había creado. Cuando pensaba en sus crímenes y en su perversidad, el odio y la venganza se desataban en mi pecho y superaban todos los límites de lo racional. Habría ido en peregrinación al pico más alto de los Andes si hubiera sabido que podría arrojarlo al vacío desde allí. No deseaba otra cosa sino volver a verlo. Así podría descargar todo mi inmenso odio sobre su cabeza y vengar las muertes de William y Justin. Nuestra casa era la casa de la tristeza. La salud de mi padre se vio profundamente afectada por el horror de los recientes acontecimientos. Elizabeth estaba triste y abatida. Ya no encontraba ningún placer en sus actividades cotidianas, y cualquier alegría le resultaba sacrílega para con los muertos. Pensaba que la pena eterna y las lágrimas eran el justo homenaje que tenía que rendir por la inocencia que se había destruido y aniquilado de aquel modo. Ya no era la criatura feliz que en su primera juventud había vagado conmigo por las orillas del lago y hablaba con alegría de nuestras perspectivas futuras. Ahora se había convertido en una mujer seria y a menudo hablaba de la volubilidad de la fortuna y de la inestabilidad de la vida humana. Mi querido primo, me decía, cuando pienso en la miserable muerte de Justin Moritz, me resulta imposible ver este mundo y todo lo que hay en él del mismo modo que antes. Antes consideraba las historias sobre el vicio y la injusticia que leía en los libros o que escuchaba a otros como cuentos de viejas o de demonios imaginarios. Al menos
me parecían muy lejanos y más relacionados con la razón que con la imaginación. Pero ahora la calamidad ha llegado a nuestra casa y todos los hombres me parecen monstruos sedientos de sangre de los demás. Pero estoy siendo ciertamente injusta. Todo el mundo creía que esa pobre muchacha era culpable. Y si ella pudiera haber cometido el crimen por el que fue condenada, con toda seguridad habría sido la más depravada de todas las criaturas humanas. Solo por unas joyas, haber asesinado al hijo de su benefactor y amigo, un niño a quien ella misma había cuidado desde que nació y al que parecía querer como si hubiera sido el suyo propio. No puedo admitir jamás la ejecución de ningún ser humano, pero con toda seguridad habría pensado que un ser así no era digno de pertenecer a la sociedad. Sin embargo, era inocente. Lo sé, siento que era inocente. Tú eres de la misma opinión, y eso me lo confirma. Por Dios, Víctor, si la mentira se parece tanto a la verdad, ¿quién puede estar seguro de alcanzar alguna felicidad? Siento como si estuviera caminando por el borde de un precipicio hacia el cual avanzan miles de seres que intentan arrojarme al abismo. William y Justine fueron asesinados, y el asesino escapa, fingiendo ser humano. Anda libre por el mundo y quizás sea respetado. Pero aunque me condenaran a morir en el cadalso por esos mismos crímenes, no me cambiaría jamás por semejante monstruo. Escuché sus palabras con una angustia indescriptible. Yo era, no físicamente, pero sí efectivamente, el verdadero asesino. Elizabeth leyó la angustia en mi rostro y cogiéndome cariñosamente la mano dijo: Mi queridísimo primo, tienes que tranquilizarte. Esos acontecimientos me han afectado. Dios sabe cuán profundamente. Pero no estoy tan destrozada como tú. Hay en tu rostro una expresión de dolor y a veces de venganza que me hace temblar. Cálmate, mi querido Víctor. Daría mi vida porque estuvieras tranquilo. Verás cómo volveremos a ser felices, viviendo apaciblemente en nuestro país natal y apartados del mundo. ¿Qué podría perturbar nuestra tranquilidad? Las lágrimas resbalaban por sus mejillas mientras me lo decía, desmintiendo la misma felicidad que me prometía, pero al mismo tiempo sonreía de tal modo que podía apartar los demonios que se escondían en mi corazón. Mi padre, que vio en la tristeza se reflejaba en mi cara solo una exageración de la pena que debía sentir naturalmente, pensó que un entretenimiento adecuado a mis gustos sería el mejor medio para que recuperara la serenidad acostumbrada. Fue por este motivo por el que nos habíamos trasladado al campo, y animado por la misma razón, ahora propuso que podíamos hacer un viaje al valle de Chamonix. Yo ya había estado allí, pero Elizabeth y Ernest nunca lo habían visitado, y ambos habían expresado muy a menudo su deseo de ver aquel sitio, que todo el mundo les había descrito como un lugar maravilloso y sublime. Así pues, a mediados del mes de agosto, casi 2 meses después de la muerte de Justine, partimos de Ginebra dispuestos a realizar ese viaje. El tiempo era maravilloso. Y si mi pena hubiera sido de esas que se pueden ahuyentar mediante cualquier entretenimiento pasajero, aquel viaje habría obtenido ciertamente el resultado que mi padre se había propuesto. En todo caso, me interesó un tanto el paisaje. A veces me apaciguaba, pero no podía mitigar del todo mi dolor. Durante el primer día viajamos en un carruaje. Por la mañana habíamos visto en la distancia las montañas hacia las que nos dirigíamos poco a poco. Nos dimos cuenta de que el valle por el que transitábamos y que estaba formado por el Arve, cuyo curso seguíamos, se cerraba sobre nosotros gradualmente, y cuando el sol se puso, vimos las inmensas montañas y precipicios descolgándose sobre nosotros por todas partes, y oímos el sonido del río rugiendo entre las rocas y las cascadas precipitándose alrededor.
Al día siguiente proseguimos nuestro viaje en mulas, y a medida que ascendíamos más y más, el valle adquiría un aspecto más bello y frondoso. Los castillos en ruinas colgando de los precipicios en montañas pobladas de pinos, el arbe impetuoso y las pequeñas granjas asomándose aquí y allá entre los árboles formaban una escena de singular belleza. Pero aún lo fue más, y se acercó a lo sublime cuando vimos los poderosos Alpes, cuyas blancas y brillantes pirámides y cúpulas se elevaban como torres sobre todo lo existente en la tierra, la morada de otra raza de seres. Cruzamos el puente de Pélissier, donde la quebrada que forma el río se abría ante nosotros, y comenzamos a ascender la montaña que se elevaba sobre él. Poco después entramos en el valle de Chamonix. Este valle es desde luego maravilloso y sublime, pero no tan hermoso y pintoresco como el de Servox, que era el que acabábamos de dejar atrás. Está rodeado de montañas altas y nevadas, pero ya no vimos más castillos en ruinas ni tierras fértiles. Los inmensos glaciares se acercaban casi al camino. Oímos el atronador retumbar de avalanchas que se desprendían y la huella de neblina que dejaban a su paso. El Mont Blanc, el supremo y magnífico Mont Blanc, se elevaba sobre las aiguilles que lo rodean, y su imponente cúpula dominaba el valle. Durante aquel viaje, en ocasiones avancé junto a Elizabeth y me esforcé en señalarle las distintas maravillas del paisaje, y a menudo forzaba a mi mula a quedarse atrás para poder entregarme así a las penas de mis pensamientos. En otras ocasiones, espoleaba al animal para que adelantara a mis compañeros de viaje, para poder olvidarme de ellos, del mundo y, sobre todo, de mí mismo. Cuando me encontraba a cierta distancia, me bajaba y me tiraba en la hierba, apesadumbrado por el horror y la desesperación. A las 8 de la tarde llegamos a Chamonix. Mi padre y Elizabeth estaban muy cansados. Ernest, que nos acompañaba, estaba encantado y muy animado. La única circunstancia que le molestaba era el viento del sur y la lluvia que ese viento prometía para el día siguiente. Nos retiramos pronto a nuestros aposentos, pero no a dormir. Al menos, yo no. Permanecí durante muchas horas asomado a la ventana, observando los pálidos resplandores que jugaban sobre el Mont Blanc y escuchando el rumor del arbe que corría bajo mi ventana. Capítulo 15. Al día siguiente, contrariamente a los pronósticos de nuestros guías, hizo muy bueno, aunque el cielo estaba nublado. Visitamos las fuentes del Arbeiron y paseamos a caballo por el valle hasta la tarde. Aquellos paisajes sublimes y magníficos me proporcionaban todo el consuelo que podía recibir. Me elevaban por encima de la mezquindad, y aunque no podían disipar mi dolor, lo mitigaban y lo acallaban. En alguna medida, también, apartaban mi mente de los pensamientos en los que había estado sumida durante el último mes. Regresaba al atardecer, agotado pero menos desdichado, y conversaba con mi familia con más simpatía de lo que había sido mi costumbre desde hacía algún tiempo. Mi padre estaba contento, y Elizabeth encantadísima. Mi querido primo, Decía: ¿ves cuánta felicidad nos traes cuando eres feliz? No recaigas de nuevo. A la mañana siguiente llovía torrencialmente, y unas nieblas densas ocultaban las cimas de las montañas. Me levanté muy pronto, pero me sentía inusualmente melancólico. La lluvia me deprimía, los viejos temores volvieron a mi corazón, y me encontraba abatido. Sabía cuánto le desagradaría a mi padre este cambio repentino, y preferí evitarlo hasta que me recuperara lo suficiente, al menos como para poder ocultar los sentimientos que me apesadumbraban. Supe que ellos se quedarían toda la tarde en la posada, y como yo estaba muy acostumbrado a la lluvia y al frío,
decidí subir el Montalbert solo. Recordaba la impresión que había causado en mi espíritu, cuando estuve allí por primera vez, la visión del gigantesco glaciar siempre en movimiento. En aquella ocasión me había embargado un éxtasis sublime que daba alas al alma y le permitía remontarse desde este oscuro mundo hasta la luz y la alegría. La contemplación de lo terrible y lo majestuoso en la naturaleza siempre ha tenido en realidad la capacidad de ennoblecer mi espíritu y de hacerme olvidar las preocupaciones pasajeras de la vida. Decidí ir solo, porque conocía bien el camino, y la presencia de otra persona arruinaría la solitaria grandeza del paisaje. El ascenso es muy pronunciado, pero el camino se recorta en constantes revueltas que permiten ascender esas montañas casi verticales. Es un paisaje aterradoramente desolado. En 1000 lugares se aprecian los restos de los aludes invernales, donde los árboles yacen en tierra, quebrados y astillados, algunos completamente destrozados, otros inclinados y apoyados en los salientes rocosos de la montaña o recostados y atravesados sobre otros árboles. Cuando uno alcanza cierta altura, el camino se cruza con barranqueras cubiertas de nieve, desde donde suelen desprenderse continuamente piedras que caen rodando. Una de esas quebradas es particularmente peligrosa, porque el más leve sonido, incluso el que se produce al hablar en voz alta, genera una vibración en el aire lo suficientemente violenta como para desatar la destrucción sobre la persona que se atrevió a hablar. Los abetos aquí no son ni altos ni frondosos, sino sombríos, y añaden un aire de severidad al paisaje. Miré abajo, al valle. Imponentes nieblas se estaban elevando desde el río, que lo atravesaba, y se iban alzando en densas volutas en torno a las montañas del otro lado, cuyas cimas aparecían ocultas por nubes uniformes, mientras que la lluvia se precipitaba desde aquellos cielos oscuros y se añadía a la melancólica sensación que tenía de todo lo que me rodeaba. Dios mío, ¿por qué presume el hombre de tener más sensibilidad que las bestias? Eso solo los convierte en seres más necesitados. Si nuestros impulsos se redujeran al hambre, la sed y el deseo, casi podríamos ser libres, pero nos vemos agitados por todos los vientos y por cada palabra pronunciada casi al azar o por cada paisaje que ese viento puede sugerirnos. Dormimos y un sueño es capaz de envenenar nuestro descanso. Nos levantamos y un pensamiento pasajero nos amarga el día. Sentimos, imaginamos o razonamos, reímos o lloramos, abrazamos pesares amados o apartamos nuestras cuitas, no importa. Porque sea alegría o pena, el camino de su partida siempre está abierto. El ayer del hombre jamás puede ser como su mañana. Nada puede durar, salvo la mutabilidad. Ya era mediodía cuando llegué a la cumbre. Durante algún tiempo estuve sentado en la roca desde la que se dominaba el mar de hielo. La niebla envolvía aquel lugar y las montañas circundantes. De repente, una brisa disipó la niebla y yo descendí al glaciar. La superficie es muy quebrada y se eleva como las olas de un mar enfurecido, o desciende mucho, y por todas partes se abren profundas grietas. Esa extensión de hielo tiene una lengua de anchura, pero tardé casi 2 horas en cruzarlo. La montaña que hay al otro lado es una roca desnuda y perpendicular. Desde aquella parte en la que ahora me encontraba, Montalbert se encontraba exactamente enfrente, a la distancia de 1 legua, y sobre él se elevaba el Mont Blanc con su terrible majestuosidad. Me quedé en una oquedad de la roca, observando aquel maravilloso e imponente paisaje. El mar, o más bien el inmenso río de hielo, serpenteaba entre las montañas que lo abastecían, cuyas aéreas cumbres se elevaban sobre los abismos. Aquellas cimas heladas y deslumbrantes brillaban al sol, por encima de las nubes. Mi corazón, antes apenado, ahora se henchía con un sentimiento parecido a la alegría. Y exclamé: «Espíritus errantes, si es verdad que vagáis y no encontráis descanso en vuestras angostas moradas, concededme esta leve felicidad o llevadme con vosotros y alejadme de las alegrías de la vida». Apenas dije aquellas palabras, de repente descubrí la figura de un hombre a cierta distancia.
avanzando hacia mí a una velocidad sobrehumana. Saltaba por encima de las grietas de hielo, entre las cuales yo había avanzado con tanta precaución. Su estatura también, a medida que se aproximaba, parecía exceder con mucho a la de un hombre común. Tuve miedo. Una niebla veló mis ojos y sentí que la debilidad se apoderaba de mí. El viento gélido de las montañas rápidamente me reanimó. Me di cuenta, a medida que aquella figura se acercaba más y más, visión espantosa y aborrecida, de que era el engendro que yo había creado. Temblé de rabia y horror. Decidí esperar que se aproximara y entonces enfrentarme a él en un combate mortal. Se aproximó. Su rostro delataba una amarga angustia mezclada con desdén y malignidad. Pero apenas pude darme cuenta de eso. La furia y el odio me habían privado por completo de todo razonamiento, y solo me recobré para lanzarle los insultos más furiosos de odio y de desprecio. ¡Demonio!, exclamé. ¿Te atreves a acercarte a mí? ¿Es que no temes que la furiosa venganza de mi brazo caiga sobre tu despreciable cabeza? Apártate, alimaña miserable, o mejor, quédate ahí para que pueda arrastrarte por el lodo. Y... ¡oh, ojalá pudiera, con la destrucción de tu miserable existencia, devolverles la vida a aquellas criaturas a las que asesinaste diabólicamente! Esperaba este recibimiento, dijo el demonio. Todos odian a los desgraciados. ¿Cuánto me odiarán a mí, que soy el más desdichado de todos los seres vivos? Pero vos, mi creador, me odiáis y me rechazáis, a vuestra criatura, a quien estáis ligado por lazos que solo se desatarán con la muerte de uno de los dos. Os proponéis matarme. ¿Cómo os atrevéis a jugar así con la vida? Cumplid con vuestro deber para conmigo, y yo cumpliré con vos y con el resto de la humanidad. Si aceptáis mis condiciones, os dejaré en paz, a ellos y a vos. Pero si os negáis, alimentaré las fauces de la muerte hasta que se sacie incluso con vuestros seres más queridos. ¡Monstruo abominable!, grité furiosamente. Eres solo un demonio, y las torturas del infierno son una venganza demasiado dulce para los crímenes que has cometido. ¡Maldito demonio! Y me reprochas tu creación. Ven para que pueda apagar la llama que encendí de un modo tan imprudente. Mi furia estaba desatada. Salté sobre él, impelido por todos los sentimientos que pueden armar a un ser contra la existencia de otro. Él me esquivó fácilmente y dijo: «Calmaos. Os suplico que me escuchéis antes de que descarguéis vuestro odio sobre mi desventurada cabeza. ¿Acaso no he sufrido lo suficiente que aún deseáis aumentar mi desdicha? Amo la vida, aunque solo sea para mí una sucesión de angustias, y defenderé la mía. Recordad que me habéis hecho más poderoso que vos mismo. Soy más alto que vos, mis miembros más ágiles, pero no me dejaré arrastrar por la tentación de enfrentarme a vos. Soy vuestra criatura, y siempre seré fiel y sumiso ante vos, mi señor natural y mi rey, si vos cumplís también con vuestra parte, con las obligaciones que tenéis para conmigo. Oh, Frankenstein, no seáis justo con todos los demás, y me aplastéis a mí solo, a quien más debéis vuestra clemencia, vuestro cariño. Recordad que soy vuestra creación. Yo debería ser vuestro Adán, pero bien al contrario, soy un ángel caído, a quien privasteis de la alegría sin ninguna culpa. Por todas partes veo una maravillosa felicidad, de la cual solo yo estoy irremediablemente excluido. Yo era afectuoso y bueno. La desdicha me convirtió en un malvado. Hacedme feliz, y volveré a ser bueno. «Apártate», contesté. «No te escucharé. No puede haber nada entre tú y yo. Somos enemigos. Apártate de mí, o midamos nuestras fuerzas en una lucha en la que uno de los dos deba morir». «¿Cómo puedo conseguir que os apiadéis de mí?», dijo aquel engendro. «No habrá súplicas que consigan que volváis vuestra benevolente mirada hacia la criatura que implora vuestra bondad y compasión.
Creedme, Frankenstein, yo era bueno. Mi alma rebosaba de amor y humanidad, pero ¿no estoy solo? Miserablemente solo. Y vos, mi creador, me aborrecéis. ¿Qué esperanza puedo albergar respecto a vuestros semejantes, que no me deben nada? Me desprecian y me odian. Las montañas desoladas y los lúgubres glaciares son mi refugio. He vagado por estos lugares durante muchos días. Las grutas de hielo, a las que solo yo no temo, son mi hogar, y el único lugar al que los hombres no desean venir. Bendigo estos espacios tenebrosos, porque son más amables conmigo que vuestros semejantes. Si la humanidad entera supiera de mi existencia, como vos, cogería las armas para conseguir mi completa aniquilación. Así, ¿no he de odiar a aquellos que me aborrecen? No habrá tregua con mis enemigos. Soy desgraciado, y ellos compartirán mi desdicha. Pero en vuestra mano está recompensarme y librar a todos los demás de un mal que solo espera a que vos lo desencadenéis, y que no os engullirá en los torbellinos de su furia, solo a vos y a vuestra familia, sino a muchísimos otros más. Permitid que se conmueva vuestra compasión y vuestra justicia, y no me despreciéis. Escuchad mi historia. Cuando la hayáis oído, maldecidme o apiadaos de mí, de acuerdo con lo que consideréis que merezco. Pero escuchadme. Las leyes humanas permiten a los reos, no importa lo sanguinarios que sean, hablar en su propia defensa antes de ser condenados. Escuchadme, Frankenstein. Me acusáis de asesinato, y sin embargo destruiríais gustosamente vuestra propia criatura. Oh, gloria a la eterna justicia del hombre. Pero no os pido que me perdonéis. Escuchadme, y luego, si podéis y así lo deseáis, destruid la obra que nació de vuestras propias manos. ¿Por qué me traes a la memoria hechos cuyo simple recuerdo me hace estremecer, y de los cuales solo yo soy la triste causa y razón? Grité. Maldito sea el día en que viste la luz. Y aunque me maldiga a mí mismo, malditas sean las manos que te crearon. Me has hecho más desgraciado de lo que nadie puede imaginar. No me has dejado la posibilidad de considerar si soy justo contigo o no. Apártate, apártate de mi vista. Así lo haré, Creador. Apartaré de vuestra vista a aquel a quien aborrecéis. Contestó y puso delante de mis ojos sus espantosas manos, y yo las aparté con violencia. Pero podéis seguir escuchándome y concederme vuestra compasión. Por las virtudes que tuve una vez, os lo ruego, escuchad mi historia. Es larga y extraña, y la temperatura de este lugar no es adecuada para vuestra delicada sensibilidad. Venid a la cabaña de las montañas. El sol aún está alto en el cielo. Antes de que caiga y se oculte tras aquellas montañas e ilumine otro mundo, habréis escuchado mi historia y podréis decidir. De vos depende si he de apartarme para siempre de los lugares que ocupan los hombres, y he de llevar una vida tranquila, sin hacer daño a nadie, o he de convertirme en el azote de vuestros semejantes y en la causa de vuestra ruina inmediata. Y diciendo aquello, emprendió la marcha por el hielo. Lo seguí. Tenía el corazón destrozado y no le respondí. Pero mientras avanzaba, sopesé los distintos argumentos que había utilizado, y al fin decidí escuchar su historia. En parte me vi empujado por la curiosidad, y la compasión terminó de inclinarme a ello. Hasta entonces, solo lo consideraba el asesino de mi hermano, y deseaba con ansiedad que me confirmara o me negara aquella idea. Por vez primera también, sentí que un creador tenía deberes para con su criatura, y que antes de quejarme por su maldad, debía conseguir que fuera feliz. Esos motivos me forzaron a aceptar su ruego. Cruzamos los hielos, pues, y ascendimos por las montañas que había al otro lado. El aire era frío, y la lluvia comenzaba a caer de nuevo. Entramos en la cabaña. El monstruo con aire de satisfacción, yo con el corazón oprimido y con los ánimos abatidos.
pero había decidido escucharle, y sentándome junto al fuego que encendió, comenzó a contarme así su historia. Fin del volumen primero. En estos capítulos hemos contemplado el peso insoportable de la culpa que recae sobre Víctor Frankenstein. La muerte de Justine no solo ha dejado una herida en su familia, sino que ha convertido su propia conciencia en un campo de batalla constante. Cada recuerdo, cada paisaje y cada momento de silencio parecen recordarle el error que desencadenó toda esta tragedia. El viaje hacia las montañas ofrece, por un instante, la ilusión de consuelo. La inmensidad de los Alpes, el hielo eterno de los glaciares y la grandeza de la naturaleza parecen capaces de elevar el espíritu por encima del dolor humano. Pero incluso en esos lugares sublimes, donde todo parece eterno e inmóvil, el pasado de Víctor lo alcanza. El encuentro en el glaciar marca un nuevo punto de inflexión en la historia. Por primera vez, la criatura no aparece como una amenaza escondida en la oscuridad, sino como un ser que exige algo muy distinto: ser escuchado. Frente a su creador, no reclama solo venganza, sino justicia, comprensión y la oportunidad de contar su propia historia. En la próxima parte, comenzaremos a escuchar ese relato. La criatura revelará cómo fueron sus primeros momentos en el mundo, qué aprendió de los hombres y cómo la soledad y el rechazo moldearon su destino. Si esta lectura de Frankenstein te está acompañando, puedes apoyar el canal suscribiéndote o compartiendo el video con otras personas que disfruten de los grandes clásicos de la literatura. La historia de la criatura está a punto de comenzar, y lo que descubriremos cambiará por completo nuestra forma de verla.